making 2 DIYs using Dollar Tree items. They are beautiful, inexpensive, and so simple to make. If you are new here and you like DIYs, make sure to subscribe to my channel and hit the bell because you get notified every time I post a new video. If you like this video, make sure to give me a big thumbs up, please. That really helps to support my channel. Remember, here you can activate English captions if you need it, and if you want to see how I made this 2 DIY using Dollar Tree items, just keep watching. Hola mis amores y bienvenidos a mi canal nuevamente. Para el video de hoy voy a estar haciendo 2 DIYs utilizando materiales de Dollar Tree. Ambos proyectos son súper bonitos, son económicos y son súper sencillos de hacer. Si eres nuevo por aquí y te gustan mucho los DIYs, asegúrate de suscribirte a mi canal y activar esa campanita de notificaciones porque tu teléfono te va a notificar cada vez que yo suba un nuevo video. Si te gustó este proyecto, por favor asegúrate de darle un bonito like porque le ayudas a que mi canal siga creciendo cuando lo haces. Recuerda, aquí puedes activar los subtítulos en inglés si los necesitas, y si quieres ver cómo hice mis 2 proyectos utilizando materiales de Dollar Tree, solo quédate viendo. Para comenzar nuestro primer proyecto vamos a estar utilizando esta corona de sauce y también vamos a estar utilizando estos palitos de bambú o brochetas de bambú que son súper largas y trajeron nuevos a Dollar Tree. Lo primero que vamos a estar haciendo es midiendo cuánto mide nuestra corona de sauce de ancho para comenzar a cortar nuestros palitos. Tenemos que primero que nada cortar 4 palitos y 2 de ellos van a ser un poco más grandes que los otros 2. Los más grandes los tengo que cortar dependiendo el centro, o sea el lado más ancho que tenga nuestra corona de sauce, y los otros 2 que son un poco más pequeños van a ir uno a cada lado. Vamos a estar haciendo exactamente lo mismo, pero colocando nuestros palitos de bambú en otra dirección. Unos van a ir vertical y los otros horizontal. Para pegarlos yo utilicé simplemente pega caliente y siento que me bregan bastante bien. Y una vez haya pegado mis primeros palitos de bambú de forma horizontal, voy a comenzar a pegar los otros de forma vertical. Es un poco difícil pegar estos palitos directamente de la corona de sauce, así que le coloqué puntitos súper chiquititos a los palitos de bambú que ya estaban pegados, y de esa manera logro hacer que quede bastante fuerte los que estoy pegando ahora. Y así es como estaría viéndose nuestra corona de sauce con estos palitos de bambú que le acabamos de poner. Quise cambiarle el color, así que le di una capita de pintura en spray en color satinado espresso, y así es como se estaría viendo la corona. Para decorarlas yo voy a estar utilizando suculentas porque estoy obsesionada con ellas, pero si tú no quisieras también puedes colocarle flores en las tonalidades que a ti más te gusten. Para pegar mis suculentas solo utilicé pega caliente y la verdad es que queda bastante bien con esto, y voy a pegarle las suculentas solamente en un ladito de mi corona de sauce. Y en uno de los extremos le voy a colocar esta suculenta que es un poquito como que más alargada. Decidí que quería ponerle un poco más de tonalidades en color verde, así que estoy utilizando este moss y voy a colocarle solo cantitos súper chiquititos entre medio de las ramas a vuelta alrededor de la corona de sauce. Y así es como se vería el resultado final con suculentas. A mí me gusta muchísimo, espero que a ti también. Para nuestro segundo proyecto voy a estar utilizando este sign de Dollar Tree. Lo puedes dividir en 3 partes y eso es exactamente lo que vamos a estar haciendo. Lo que lo une es una cinta que tiene en la parte de atrás con unos clips y es muy fácil de sacar. Luego quiero quitarle el brillo que tienen estos letreros, que por lo general casi todos los letreros de Dollar Tree los tienen, y voy a utilizar una lija para poder sacarle todo el brillo que trae. Luego, no sé por qué mi cámara no quiso grabar, pero voy a estar utilizando este scrapbook paper. Lo puedes conseguir en Michaels. Puedes comprar 4 de estos papelitos por solamente $1. Y yo voy a estar utilizando este que simula madera, pero en tonalidades azul. Y lo corté en la forma y en el tamaño que es cada uno de mis letreros. Para pegar este papel al letrero voy a utilizar mi Mod Podge y lo que tengo que hacer es simplemente colocarle el pegamento en todo el sign, verificando que todas las orillitas queden cubiertas.
y luego colocarle el papel en la parte de arriba. Debes verificar y tratar de quitar todas las burbujitas que te puedan quedar. Y luego puedes colocarle otra capa de este pegamento en la parte de arriba. Esto va como a sellar y a proteger mucho más tu papel y el aspecto que le va a dar va a ser mucho más bonito. Y voy a estar haciendo exactamente lo mismo con las otras dos partes de mi letrero. Yo decidí cortar el papel un poco más grande porque luego voy a estar utilizando esta lija y voy a estar lijando el exceso de cada uno de los letreros con ella. Es mucho más fácil de cortar cualquier exceso y así evitas que tal vez por un despiste puedas cortar el papel un poco más pequeño. Pues no, es mucho más fácil hacerlo de esta manera. Solo tienes que lijar el exceso de papel que te haya quedado en cada letrero. Yo vi esta idea en el canal de Glue Guns and Roses. Si no has verificado su canal, definitivamente tienes que hacerlo. Y la verdad que sí, es muchísimo más fácil de hacer, así que te la recomiendo a ti también. Cuando ya estén todos listos, voy a utilizar un poco de soga y voy a comenzar a amarrárselos en todos mis letreros en lo que es la parte de arriba, en lo que forma como si fuera una casita. Voy a darle 3 vueltas con la soga, pero quiero que la soga quede como en diferentes direcciones. Luego puedes pegar en la parte de atrás con pega caliente para evitar que tu soga se mueva de donde quieres que esté. Vas a hacer exactamente lo mismo con las 3 partes del letrero que tienes. Luego voy a estar acomodando el letrero en diferentes estaturas y para unir cada uno voy a utilizar un popsicle stick grande, voy a ponerle pega caliente y de esta manera logro unir los 3 letreros. En total le coloqué 2 popsicle sticks para que me quede mucho más fuerte. Voy a utilizar otros 2 popsicle sticks en tamaño grande, esto los puedes conseguir en Walmart. Y los voy a estar uniendo en el mismo centro con pega caliente y un popsicle stick que sea un poco más pequeño. Cuando ya estén unidos y la pega se haya secado, quiero darle un distress look, así que voy a utilizar pintura en color marrón y a pintar mayormente lo que son los bordes de los popsicle sticks. Y una vez hayas terminado y se haya secado la pintura, voy a comenzar a formar la palabra home. Voy a utilizar stickers de Dollar Tree y solamente se los voy a estar colocando en el centro lo más derecho que pueda. Ya nuestro pequeño letrero de home estaría listo, así que vamos a utilizar pega caliente y se lo vamos a estar colocando a nuestro sign grande en la parte de arriba. Voy a necesitar estos ganchos autoadhesivos de Dollar Tree, son en un tamaño bastante grande, los voy a pintar con mi pintura en spray en color Satin Espresso. Una vez se hayan secado ya los puedo pegar a lo que es el letrero. Al igual que coloqué cada uno de los signs en diferentes niveles, voy a colocar estos ganchitos también. Puedes colgar muchísimas cosas en este letrero y la verdad es que queda bastante fuerte. Yo en este caso quise utilizarlo para colgar mis llaves. Espero realmente que te haya gustado muchísimo mis 2 proyectos por el día de hoy. Son proyectos que son preciosos, son sumamente económicos y son sencillos de hacer. Espero que te hayan gustado tanto como a mí. Recuerda seguirme en mis redes sociales, Instagram y Facebook, que te las voy a estar dejando aquí en pantalla. So guys, this is the end of the video. Thank you so much for watching. If you like my DIYs, give me a big thumbs up, subscribe to my channel,
comment down below what you think about this video and share this video with all the people you can. Y bueno, mis amores, hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias por haberlo visto hasta el final. Si te gustaron mis DIYs, asegúrate de darme un bonito like. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho, comentar en la parte de abajo qué tal te pareció el video y compartir este video con todas las personitas que puedas. So guys, remember I see you this Monday with a new DIY. ¡Mua! Mis amores, un beso gigante. Recuerda que nos vamos a ver este lunes con un nuevo video, un nuevo proyecto y una nueva creación. ¡Mua!